Aprender guitarra ya no es lo que era y puede que lo estés haciendo mal. Métodos tradicionales, aplicaciones, cursos online, hay más opciones que nunca, pero ¿cuál es realmente la mejor? Hoy vamos a descubrir si las reglas han cambiado para siempre. Momento Guitarra, episodio 63. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica. Lo he hecho todo seguido. Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las 6 cuerdas. Yo soy Pablo Romé y voy a estar aquí contigo hablando de este tema. El tema de aprender guitarra clásica en el siglo XXI. Como decía al principio, las reglas han cambiado. Yo cuando empecé guitarra, empecé con un profesor, eso fue lo primero, pero todas esas curiosidades que tenía y que quizás no se resolvían en las clases, salían pues de coger una cinta, darle 1000 veces vueltas, y darle para atrás, sacar de oído. Y ahora con el mundo online, con YouTube, con los podcasts, es bastante diferente, ¿no? ¿No crees? Hoy vamos a hablar un poquito de eso, voy a leer algunas preguntas y voy a comentar algunas novedades del podcast Momento Guitarra. Así que, afina, que empezamos. No sé por dónde empezar a hablar. Bueno, voy a empezar contando que volvemos con el podcast una temporada más. Empieza curso y vamos a darle este curso también un poquito al podcast. Volvemos a la opción tradicional del podcast, que es simplemente un audio grabado, que me parece que puede ser muy interesante, un formato muy interesante para seguir aprendiendo, seguir en contacto con el mundo de la guitarra. Si, por ejemplo, pues no puedes estar mirando la pantalla del ordenador o no quieres, porque eso también es algo muy interesante, ¿no? Que pasamos muchas horas, algunos, con los ordenadores y en nuestro momento de, vamos a decirlo así, para nosotros mismos, pues a lo mejor no queremos tener la pantalla y por eso elegimos cosas como la guitarra clásica. Este formato de podcast siempre me ha gustado, no es el más popular entre los seguidores, por lo menos se nota eso en las estadísticas de los vídeos, así que si eres de los que les gusta escuchar o de las que les gusta escuchar, házmelo saber porque tu opinión es muy importante para que decidamos si seguir con esto o no, ¿no? Siempre que pregunto qué preferís que haga, porque el tiempo es limitado y las opciones también son limitadas, me decís la mayoría que lo que más os gustan son tutoriales, ¿no? Que hagamos y que compartamos en YouTube. Seguiremos compartiendo tutoriales, pero hay mucho más en la escuela Momento Guitarra, ¿vale? Por si acaso, échale un ojo ahí. Hoy vamos a hablar de aprender guitarra clásica en el mundo digital, en el mundo de hoy día, porque quieras o no, la inteligencia artificial, el mundo online y los ordenadores se han metido hasta la cocina, y nunca mejor dicho. Que tenemos algunos dispositivos con los que podemos hablar. La nevera, por lo menos la de mi casa, todavía sigue siendo de esas de gas antiguas porque me gusta más, porque hace menos ruido. Ni siquiera me he pasado al no frost, no sé si sabrás de esto, pero es que yo una temporada estuve trabajando vendiendo electrodomésticos hace muchos años. El caso es que la inteligencia artificial está en todos sitios y ayer una persona que me escribió para preguntarme si podía ir a tocar a un sitio me dijo, ¿qué tal llevas eso de que tengas un competidor tan fuerte como es la inteligencia artificial? Nos va a quitar el trabajo a todos, ¿no? Me dijo eso, me sacó una sonrisa y quería traerlo un poco aquí también esto. Es decir, si es que el mundo digital nos va a traer cosas buenas, solo cosas buenas, ¿vale? Pero claro, sí sabemos adaptarnos a ellas. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre este tema que me parece muy interesante y me gustaría también que comentaras lo que quieras. Si estás escuchando esto en Spotify, en Google Podcast, en alguna de las plataformas de podcast, también puedes escribir, pero si no, puedes escribirnos a hola@momentoguitarra.com porque ahí te leeremos y contestaremos quizás en el siguiente episodio. ¿Qué no ha cambiado del estudio de esta joya temporal que es la guitarra clásica? La guitarra clásica sigue requiriendo lo mismo, sigue requiriendo paciencia, práctica y emoción. Y eso es imposible que lo quite una inteligencia artificial. Eso es algo nuestro. Yo cuando me metí en el mundo del aprendizaje online, la realidad es que me metí con cierto miedo, ¿no? Porque como es algo desconocido, es algo que todos mis maestros me decían que no hiciera,
porque bueno, es dentro de lo que conocen, ellos te aconsejan para la parte más segura, ¿no? Y todos mis compañeros, y cuando te digo todos, es todos, o sea que no había nadie que me dijera, ese es un buen camino, eso es una buena idea, ¿no? Aunque nadie me decía eso, yo en el fondo pensaba, la inteligencia artificial poco a poco irá haciendo cosas mejor que nosotros, ¿no? Sobre todo esas cosas repetitivas, pero incluso cuestiones de creatividad ya están empezando a ser, ¿no? Pero lo que nos va a quitar nadie es la experiencia personal de coger un instrumento y hacerlo sonar, esa sensación, esa emoción, eso que se siente, eso si no lo haces tú, no lo vas a sentir nunca, ¿sabes? Por eso me parece que el tocar un instrumento, y siempre que se dice esto de tocar un instrumento parece que tiene que ser de forma profesional. No, todo el mundo debería tocar un instrumento al nivel que sea, todo el mundo. O sea, no, para mi cabeza no debería haber alguien que nunca hubiera tocado en su vida un instrumento, que nunca hubiera tenido esa posibilidad. Es lógico que hay gente que no le guste, pero lo que se siente es, no sé, es tan íntimo, tan personal como... No podría decir un cómo, ¿no? Pero el caso es que eso es algo que no va a cambiar nunca y siempre va a estar ahí, ¿vale? Yo digo a veces que yo empecé con la guitarra porque había una guitarra vieja en casa, ¿no? Pero ahora a lo mejor en las casas de algunas personas, en el iPad hay una aplicación de guitarra y algún niño ve esa aplicación y dice, hombre, voy a usar la aplicación, voy a coger la guitarra, ¿no? Puede que cambie mucho, pero al final es eso. Seguid teniendo esas guitarras, es un muy buen regalo, esas guitarras dentro de los armarios, encima, porque verla es tener presencia, ¿no? Entonces, eso es algo que no va a cambiar, que debería haber una guitarra en cada casa en España y en todo el mundo, bueno, para mi punto de vista, claro. Entonces, la esencia de esto que estoy diciendo es que hay cosas que no van a cambiar nunca, hay cosas atemporales y esa esencia es intocable, ¿no? Por lo que sigue mereciendo la pena. Punto número 2 que quiero traer hoy para continuar esta conversación, este monoloquio que estoy haciendo hoy. Lo que sí ha cambiado, ¿qué ha cambiado? Pues lo que han cambiado son las herramientas y las oportunidades de aprendizaje. Y eso es que no nos damos cuenta de lo fácil que es ahora. Siempre se ha tenido como que aprender música es algo difícil, porque realmente lo es, pero antes era más. Es decir, había muchas menos oportunidades de tener acceso a partituras, a escuchar música. Sobre todo el tema de escuchar. A mí, yo cuando era pequeño, cuando empezaba a aprender guitarra, solo aprendía lo que me daba mi profesor. Él me daba esas cintas para que yo escuchara música, porque no había acceso de otra forma. Luego sí pusieron, por lo menos en mi zona, bibliotecas que también compartían discos y ahí ya también escuchaba más. Pero luego, con la llegada de Internet, no la llegada, sino la llegada a las casas de la gente normal, pues bueno, pues todo lo que hay es a veces ya tanto que no sabes dónde elegir, ¿no? Hoy tienes acceso a partituras, tutoriales, comunidades, feedback de personas que antes pues era impensable, ¿no? Llegar a esa persona y poder hablarle. Y bueno, pensando de esos momentos en los que lo único que para mí existía era esa cinta con, no sé, 10 piezas que la escuchaba una y otra vez y era imposible de tocar porque era tan difícil que decía, bueno, pues simplemente disfruto de esto, a todo lo que hay ahora, esos caminos, ¿no? Pues ha cambiado muchísimo. Entonces hay muchas más oportunidades y dentro del mundo digital vamos a analizar algunas, así muy rápidamente. Todo el mundo sabe eso de curso online. De hecho, a mí la gente me dice, quiero ver tu curso, ¿vale? Un curso sería, vamos a ponerlo así, ¿no? Algo que te va a dar un resultado específico en poco tiempo. Por ejemplo, en mi escuela online hay varios cursos, ¿vale? Por ejemplo, uno de ellos es aprender lectura, ¿no? Entonces, en un curso que tiene 8 clases, aprendes de no saber nada de lectura musical, ¿vale? De partituras, a entender la partitura. No a leer perfectamente como un profesional, sino a entenderlo para poder seguir avanzando, ¿no? Y hay muchos cursos de esos. Yo ahora tengo un curso suelto
que lo que te enseña es el camino de la guitarra, el camino que tienes que hacer para retomar la guitarra, para volver otra vez a ella, pero en definitiva para llegar a tocar esas canciones que siempre has querido, ¿vale? Voy a dejar ese curso porque es el único que tengo suelto ahora mismo en la descripción de este vídeo. Pero bueno, eso es un curso. Otra cosa es una escuela. Y ahí eso es lo que es Momento Guitarra, y ahí es lo que a veces me es difícil de explicar, porque una escuela tiene esto, vamos a ponerlo en cursos que te sirven para hacer pequeños avances, bueno, pequeños o grandes, ¿no? Como por ejemplo el curso de lectura es como un año de conocimiento puesto en 8 clases, para hacer avances. Luego también seguir tocando piezas, es decir, tutoriales, pero también tiene una cosa muy importante, que es poder hacer preguntas a un profesional, soporte, ¿no? El poder hacer preguntas. O sea, yo cuando tenía esas cintas y decía, ¿pero cómo se hace esto? Y no tenía la posibilidad de llegar a nadie, pues imaginaos la diferencia. Y luego, también otra cosa súper importante que hay en una escuela, y estamos dentro del mundo online, es esa comunidad, ese poder estar con otros compañeros, verlos cada 3 meses en una audición. No sé, hay tantas posibilidades ahora mismo que quien siga pensando que no puede aprender, aunque tenga 60, 70, 80 años, pues bueno, tiene que darle otra pensada. Entonces, con este punto 2, lo que quiero decir es que el mensaje que quiero dar es que lo digital multiplique las posibilidades, pero que no sustituye lo esencial, ¿vale? Hay gente que sigue pensando que, no, yo es que soy más de presencial, entonces no le da una oportunidad. Simplemente te digo, dale una oportunidad, que hay mucho contenido gratuito en internet para empezar, para seguir, para picotear. Luego, si quieres más, pues ya están esas plataformas, ¿no? Como por ejemplo Momento Guitarra, mi escuela online, que hay otras también. Tengo compañeros que están haciendo también cosas de estas y cada vez está todo mejor, cada vez lo estamos preparando más, cada vez estamos aprendiendo más. De guitarra clásica concretamente, pues mira, en español no conozco otras. Momento Guitarra te diría que es la mejor opción. Pero de otros estilos de guitarra, pues mira, hay mucha variedad. Y todos aprendemos de todos. Yo de hecho ahora estoy hablando con un compañero de Estados Unidos que tiene también una escuela y pues mira, nos estamos compartiendo ahí cosas para mejorar. Lo siguiente que quiero comentar, el punto 3, ese equilibrio, ¿vale? Cómo aprovechar lo mejor de lo que había antes y de lo que hay ahora. Me parece que esto es interesante. No sé si quieres ponerme alguna pregunta aquí. Yo continúo hablando. El tema equilibrio es un tema muy importante, un tema que yo, pues bueno, es uno de las cosas que siempre vuelven, ¿no?, a mi vida, es decir, vale, pues qué mejor esto, vale, pues vamos a hacer un equilibrio. Cuando a veces encuentras 2 caminos muy distintos, una opción es ir a solo uno, pero otra opción también es equilibrarlo, ¿no? Entonces, yo diría que lo que hay que hacer es no caer en el extremo de despreciar a lo tradicional o a lo digital, ¿vale? Y pensar que uno de los dos es la varita mágica, que es la única opción. No, yo solo tradicional porque es que lo que necesito es que me digan lo que tengo que hacer exactamente. A lo mejor no necesitas que te digan lo que hacer exactamente, porque aunque te lo digan, vas a cometer fallos. Quiero decir, hay gente que dice eso de que no, yo prefiero que me hagan un seguimiento porque así me obligo, ¿no? Lo peor que puedes hacer, yo creo, es que te obliguen, porque al final, si te obligan, estás haciendo algo que no quieres. Entonces, lo mejor que puedes hacer es conseguir que algo te llame la atención, que te guste y hacerlo porque quieres, ¿vale? Porque lo digo eso porque a veces la gente dice, voy a apuntarme a un profesor particular para que me obligue. El profesor particular no te va a obligar, ¿vale? A no ser que seas un niño de 7 años, que a lo mejor sí te da un poco de... pues mira, tienes que hacerlo bien para el próximo día, ¿no? Pero con un adulto no funciona así. Y ese feedback que puedes pensar que tienes solo en lo presencial, también lo tienes en lo online, ¿vale? Por el contrario, hay cosas que son buenas de los dos mundos. Es decir, uno no quita al otro. Hay muchos alumnos dentro de mi escuela online que también tienen su profesor particular. Tocar a la vez, hacer música en grupo, hay un montón de cosas, ¿vale? Pero hay otras también muy buenas dentro del mundo online, como por ejemplo, poder aprender a cualquier hora. Hablaba hace 2 días con una persona que estaba interesada en entrar en Momento Guitarra y decía que es que a él lo de estar los miércoles de 8 a 9 es que es como una obligación más. Dice, yo es que no quiero estar tener otra obligación más. Por ejemplo, en una escuela online con el contenido grabado,
tú te pones cuando te apetece. ¿Cuál es tu mejor hora? A las 6 de la mañana te puedes poner. ¿Cuál es tu mejor hora? A las 11 de la noche también te puedes poner. Entonces, por eso, no hay que caer en el extremo de ni uno es lo mejor ni otro es lo peor. No sé lo que piensas tú. Al final, el mensaje que quiero dar con esto es que si unes lo atemporal, lo que lleva siempre, lo que funciona siempre, con lo digital, avanzas más rápido, disfrutas más, que al final es lo que estamos buscando. Por lo menos eso es lo que buscamos en Momento Guitarra, disfrutar más, sin prisa, sin pausa. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Vale la pena aprender guitarra clásica en la era digital? No sé qué opinas tú, pero para mí la respuesta es sí y más que nunca. Porque no se trata de elegir, sino de sumar. Al final, eso es lo que, en mi opinión, nos va a hacer la inteligencia artificial, nos está haciendo ya el mundo online. Y si quieres experimentar cómo se vive esa unión entre tradición y mundo digital, Momento Guitarra, es que tengo que hablar de ello, porque es que al final este podcast habla de el aprendizaje digital. Y mi escuela online, Momento Guitarra, está justo pensada para esto que estamos hablando aquí. Ahora, voy a beber un poquito de agua y pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Bueno, espero que te haya gustado esa primera parte. Lo que tenemos hoy son, pues bueno, me parece que son 4 preguntas. Voy a coger preguntas que me hagáis, que me enviáis a hola@momentoguitarra.com, porque es que la verdad es que recibo muchas preguntas a lo largo de la semana, voy respondiendo por YouTube, por email, no me da tiempo a contestar todo y algunas me parecen bastante interesantes y las voy a traer aquí, ¿vale? Así que si tienes alguna pregunta relacionada con esto, con el mundo de la guitarra, escríbela aquí. Tengo preparados unos cuantos vídeos, tengo unas cuantas ideas de podcast para hacer los siguientes. La periodicidad del podcast no sé cuál va a ser, así que suscríbete para enterarte. Y voy a empezar con la primera pregunta que me han hecho por email. Y es que estoy ahora, justo hoy tenemos una función tocando con la Orquesta Nacional de España en el Auditorio Nacional y una ópera que es Wozzeck, ¿vale? No sé si la conoces o no, pero la pregunta que me han dicho es: Pablo, ya nos tendrás que explicar cómo cabe la guitarra en una orquesta dentro de la ópera alemana Wozzeck. Y bueno, la respuesta es sencilla. Alban Berg, que es el compositor de la pieza, una pieza que marca un antes y un después en la ópera, decide poner guitarra y acordeón, 2 instrumentos que no están dentro de la orquesta, en una sección de la ópera en la que, como no, se significa una taberna. Entonces, en la ópera, la guitarra forma parte de esa banda de la taberna. Esa es una música muy especial. Pero bueno, la guitarra sí que le da, bueno, un toque especial para oídos de Alban Berg de la música que se hacía pues, en las tabernas hace 100 años, que quizás lo podía tener él en mente, ¿no? Y tiene un carácter de vals, lo que se toca con la guitarra. Luego tiene también un solo con el tenor y algo también con el coro. Es muy curioso, si escuchas la ópera entera vas a ver que la guitarra está solo 10 minutos, pero bueno, es interesante este comentario que sale de una pregunta que me pusieron por email. Voy a la siguiente pregunta y es de... Bueno, la pregunta esta no me acuerdo ahora mismo quién la hizo, pero se me ha quedado en la cabeza, así que por eso la he comentado. La siguiente pregunta es de YouTube, de Andrés Montecinos 1813, y dice: hola Pablo, me gusta tu canal y tengo una pregunta. Para las personas que no tenemos los dedos largos de medida, a ver un momento, ¿qué medida de guitarra recomiendas para no sobreexigir a la muñeca izquierda? ¿Vale? Es una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? No tengo los dedos muy largos, ¿qué medida de guitarra compro, no? Y por decirlo en general, vamos a decir así que hay guitarras 4/4, que es como la medida completa. Ahora entramos en los milímetros. Pero luego hay guitarras cadete, que son como 3/4, y luego guitarras de 1/2, que son muy chiquititas para niños pequeños. Entonces, las cadete pueden sonar más o menos bien, las de niños ya te diría yo que no fuerza por ellas. y dentro de las guitarras de 4/4, la medida que se mide es lo que mide la cuerda desde el puente hasta, bueno, de cejuela a cejuela, ¿vale? Desde lo blanco de abajo a lo blanco de arriba. Entonces, esa medida es 650, si no me acuerdo ahora mismo, si no lo digo mal. Entonces, un poquito más pequeño es un poco más cómodo. Un poco más grande, que también los hay, pues busca el que suene más, ¿no?
¿Qué medida te recomiendo? Pues te recomiendo la medida estándar, simplemente por acostumbrarte a tener todas las posibilidades con las guitarras que te puedas encontrar. Porque al final, lo de no sobreexigir a la muñeca izquierda es, pues bueno, a lo mejor tienes que parar antes, pero eso se va entrenando. Vas haciendo, pues primero, hoy, imagínate, 10 minutos. Dentro de una semana, pues 20. Y dentro de, no sé, un año puedes tocar 3 horas seguidas y no te cansas. Entonces, entiendo que busques una guitarra que sea más cómoda, pero hay que probar guitarras. Intenta buscar lo más pequeño que quieras, pero es que tampoco hay muchas opciones. Entonces, por eso te digo que la mejor opción que te daría yo es ir con la guitarra. Ahora por aquí está bajando mi perrita Lana y está haciendo su participación con las patitas en el podcast. Bueno, voy a seguir grabando. Lo que quería decir es que yo cuando era un niño de 8 años tenía la guitarra que tengo hoy. Me costaba más, sí, y bueno, tenía la idea de que mi mano iba a ser más grande y luego ha sido bastante grande. Pero quiero decir que en esa edad ya lo utilizaba y luego otras personas que quizás no le creció la mano tanto como a mí han seguido utilizando la guitarra mismo tamaño. Si usas el mismo tamaño y luego en cierto momento te compras una guitarra un poco más pequeña, lo vas a notar muchísimo, ¿vale? Yo a veces que cojo el bajo, toco un rato con él, luego cojo la guitarra y digo, uy, qué pequeñito, qué fácil, qué cómodo. Entonces por eso te digo que es muy buena idea tener una guitarra de la medida normal. Y luego, si puedes encontrar una guitarra un poco más pequeña, aunque sea 2 milímetros más pequeña, ese mástil, pues mira, lo vas a agradecer mucho. No sé si te he dicho algo o no te he dicho nada, pero bueno, hemos hablado un poquito sobre esa. Otra pregunta que salía aquí en YouTube, de Fernando Aro S9E, en un vídeo en el que hablaba de retenedores de cuerdas, no sé por qué sale esa pregunta ahí, pero pone, saludos, ¿cómo puedo estudiar música clásica? Bueno, cuanto más concretas sean las preguntas, mejor para las próximas veces. Pero bueno, he visto esta. Y pone, ¿cómo puedo estudiar música clásica? Es una pregunta súper general, ¿no? Entonces me viene a la cabeza es, ¿por qué piensas... quiero decir, ¿qué es estudiar música clásica? Porque es igual que estudiar cualquier música, ¿no? A veces se piensa que es, pues, en el conservatorio es el mejor sitio para estudiar música clásica. Sí, porque está pensado concretamente para ello. Pero depende del país en el que vivas. Bueno, hay muchas opciones. Pero lo primero que haría... Si tienes esa pregunta tan general, es hacerla más concreta, ¿vale? Es decir, para hacerla más concreta tienes que entender un poco qué es la música clásica, cómo se estudia, qué hay dentro de la música clásica que te interese, porque es que dentro de la música clásica hay, primero, muchísimos instrumentos, segundo, bueno, me imagino que quieras guitarra, ¿vale? Pero guitarra clásica, pero como has dicho, música clásica, pero también hay composición, ¿vale? También hay, no sé... transcripción, hay muchas cosas que puedes aprender dentro de la música clásica. Pero como ese primer paso, te diría que te informaras más. Imagínate que eres guitarrista y dices, pues mira, me gusta la música clásica porque quiero tocar, yo qué sé, Asturias del Béniz, Recuerdos de la Alhambra. Entonces, justamente para eso es el curso ese que dije antes, que es el único que tengo suelto, que es un curso para entender el camino. Porque mira, esto me ha pasado muchas veces, que hay gente que dice, es que quería tocar esta, pero es que claro, es muy difícil y ya me he desanimado, yo pensaba que esto era, bueno, lo aprendí así y ya está. Entonces, no es fácil decir cómo funciona el mundo del aprendizaje musical, el camino de la guitarra clásica, y bueno, yo he hecho como una separación en 5 niveles para llegar a tocar esas piezas difíciles, vamos a decirlo así. Y como se ve en el curso, no es una cuestión de, pues aprendo esto, luego esto, luego esto y luego esto. No, hay muchos grises, ¿no? De hecho, yo lo comparo con el arco iris a veces, ¿no? Que no sabes en qué color estás en este momento, puedes tocar unas cosas sí, otras no. Es decir, el camino para llegar a tocar bien es complejo, pero con esta pregunta que me dices, ¿cómo puedo estudiar? Pues empieza leyendo mucho, ¿vale? Leyendo muchas cosas, todo lo que puedas. Pregúntale a la inteligencia artificial, ya que estamos en este tema. Y luego, otra pregunta que he sacado por ahí, y para que veáis un poco las preguntas que me salen ahí en YouTube, de la gente que pregunta, dice, el Fa en segunda cuerda, ¿dónde está? Y bueno, esto como hay gente aquí que seguramente lo sepa, os lo voy a dejar a vosotros, a ver si está bien. El Fa, ha preguntado el Fa, no el Fa sostenido, ¿vale? En segunda cuerda. Es una pregunta que, bueno, hay que calcular. Yo tengo una regla que se llama
la regla de la escala en una cuerda que si la buscas lo vas a saber. Es decir, tienes que buscar cómo es la regla de la escala en una cuerda, que es una regla que me he inventado yo, así que la vas a encontrar explicada por mí, seguro, a no ser que haya otra persona que la haya hecho también esa explicación. Y luego, sabiendo esa regla, vas a saber cualquier nota dentro del mástil. Y mira, no te voy a dar la respuesta, te voy a dar la forma de averiguar la respuesta, porque si no sabes dónde está el fa, a lo mejor tampoco sabes dónde está el sol, y con esa regla vas a saber todo. Y ahora, como siempre, para finalizar el podcast, para dar la bienvenida a esta nueva serie, de este nuevo curso, decimos lo que toca. Toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario, porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres.